Sabía que no tenía el mismo origen ni las mismas oportunidades que muchas de esas jóvenes, pero también sabía que su determinación y su fuerza de voluntad podían ayudarla a conseguir lo que se propusiera. Así que continuó caminando con la vista en el horizonte y el corazón lleno de ilusión por lo que el futuro le depararía. Secreto oscuro. Ricardo Marín Talero. 9. El desafío de la autodeterminación. Brielle se quedó pensando en el Valle de la Aurora, tratando de recordar cualquier detalle que pudiera ayudar al anciano a recordar. De repente, recordó algo que él le había dicho antes. ¿Podría estar relacionado con la hermana del rey? ¿Recuerdas algo sobre ella que no hayas mencionado? El anciano parecía sorprendido por la sugerencia de Brielle. Por supuesto. No puedo creer que lo haya olvidado. La hermana del rey tenía un amuleto espacio-tiempo muy similar a este, pero nunca supimos lo que hacía. Brielle estaba emocionada de haber ayudado al anciano a recordar. Eso es genial. Tal vez el amuleto que tienes está relacionado con el de la hermana del rey. El anciano asintió, emocionado. Sí, eso podría ser. Tenemos que investigar más sobre esto. Brielle sonrió, feliz de haber ayudado al anciano a recordar y emocionada por la posibilidad de descubrir más sobre el amuleto. El anciano cazatesoros parecía haber encontrado algo de alivio en su memoria. Miró a Brielle con una mezcla de tristeza y esperanza en sus ojos cansados antes de comenzar a hablar de nuevo. Recuerdo otro episodio de esa historia, uno que me da un poco de esperanza en todo esto. Altea descubrió que el amor había logrado disminuir el poder de la magia de la hermana del rey. Parece que había conocido a un hombre al que amaba profundamente, y eso había debilitado a la hermana del rey. Brielle lo miró con curiosidad, sintiendo un poco de esperanza en su corazón. ¿Y qué pasó entonces? El anciano suspiró. Desafortunadamente, la hermana del rey descubrió su debilidad y la usó en su contra. Usó su magia para hacerle creer que su amado había muerto en una batalla, y eso destrozó a Altea. Desde entonces, nunca volvió a ser la misma. Pero al menos nos muestra que hay algo más poderoso que la magia, el amor. Brielle asintió, emocionada por la historia. Sí, es verdad. El amor puede hacer cosas increíbles. El anciano sonrió débilmente. Sí, y tal vez sea nuestra única esperanza en todo esto. Si podemos encontrar el amor y la compasión en nuestros corazones, tal vez podamos superar cualquier obstáculo. Brielle asintió de nuevo, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y esperanza. Tal vez no podían cambiar el pasado, pero al menos podían intentar construir un mejor futuro. El anciano cazatesoros continuó la historia con un tono grave y melancólico. Altea nunca volvió a ver a su amado, pero su amor correspondido por él debilitó la magia que mantenía cerrado el portal. Por un breve momento, la barrera espacio-tiempo se abrió y Altea pudo escapar del mundo de las sombras. Pero el portal se cerró de nuevo, y Altea quedó atrapada en nuestro mundo, dejando parte de su vida en el mundo de las sombras. Brielle, intentando mantenerse enfocada en la historia, escuchaba con atención cada palabra del anciano y sintiendo la tristeza que emanaba de su voz. ¿Y qué pasó con la hermana del rey? La hermana del rey, al ver que Altea había desaparecido, pensó que finalmente había triunfado. Pero lo que no sabía era que la magia de Altea había dejado una huella en este mundo. Una huella que podría ser usada para abrir el portal de nuevo. Brielle estaba fascinada por la historia y sentía la curiosidad de saber más. ¿Y cómo se puede abrir el portal de nuevo? El anciano sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Eso, mi querida Brielle, es un misterio que solo puede ser resuelto por alguien que tenga el coraje y la sabiduría para hacerlo. ¿Serás tú esa persona? Brielle se quedó pensativa por un momento, sabiendo que aceptar esa tarea significaría enfrentar peligros desconocidos. Pero también sabía que no podía dejar esa historia sin resolver. Sí, acepto el desafío. El anciano sonrió de nuevo, esta vez con una mezcla de orgullo y satisfacción. Entonces, Brielle, te daré las herramientas que necesitas para completar esta tarea, pero ten en cuenta que la búsqueda de la verdad es un camino lleno de peligros y desafíos. ¿Estás preparada para enfrentarlos? Brielle asintió con determinación, sabiendo que no había vuelta atrás en su decisión.
El anciano le entregó una bolsa llena de objetos misteriosos y le deseó suerte en su viaje. Brielle, con los ojos abiertos de par en par por la revelación del anciano cazatesoros, se quedó en silencio, tratando de procesar toda la información que acababa de escuchar. El anciano le habló entonces de 11 mundos intergalácticos conquistados y uno más por conquistar. ¿Cómo era posible que hubiera tantos mundos diferentes? ¿Y las pruebas que había que superar en cada uno de ellos, qué tipo de pruebas eran? ¿Y cómo podía ser que hubiera una escasez de recurso espacio-tiempo? El anciano cazatesoros pareció leer su mente y la miró con una sonrisa triste. Es difícil de entender, lo sé. Pero estas son las verdades más profundas del universo, y solo unos pocos elegidos pueden descubrir su existencia. Pero si realmente decides emprender esta aventura, ten cuidado, porque hay fuerzas oscuras que buscan apoderarse de los mundos conquistados, y no dudarán en eliminarte si te interpones en su camino. Brielle sintió en silencio con un nudo en la garganta, aún tratando de asimilar todo lo que había escuchado. Pero una cosa estaba clara, la aventura que le esperaba era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Se despidió del anciano cazatesoros y salió de la galería, decidida a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino hacia la conquista de los mundos intergalácticos, sintiendo la emoción y la incertidumbre de lo que le esperaba en el camino hacia la verdad. La noche era oscura y fría. Brielle caminaba por la calle, con la mente aún aturdida por las revelaciones del anciano cazatesoros. Cada palabra que había escuchado había abierto una nueva puerta a un mundo desconocido. ¿Mundos intergalácticos? ¿Pruebas cada vez más difíciles de superar? ¿Una asesina a sueldo llamada Altea? La mente de Brielle continuaba saturada de preguntas y misterios sin resolver. De repente, sintió que alguien la seguía. Se dio la vuelta, pero no había nadie. Continuó caminando, pero cada vez que miraba hacia atrás, sentía una presencia oscura detrás de ella. Aceleró el paso, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. La adrenalina corría por sus venas. ¿Qué estaba sucediendo? Brielle era consciente de que tenía que correr, pero sus pies seguían pegados al suelo. La presencia oscura estaba a punto de atraparla cuando de repente, una luz brillante iluminó la calle. El anciano cazatesoros apareció de la nada, con el amuleto en su mano. El anciano cazatesoros le entregó a Brielle el amuleto espacio-tiempo y le explicó que tenía el poder de protegerla de las fuerzas oscuras que la acechaban. Brielle se sintió aliviada, pero aún así, sabía que tenía un largo camino por delante. El anciano cazatesoros le había revelado un secreto que cambiaría su vida para siempre. ¿Cómo podría ella enfrentar los mundos intergalácticos y las pruebas cada vez más difíciles que tenía por delante? De repente, Altea y la hermana del rey se enfrentaron en una encarnizada batalla en el mundo real. Ambas eran hábiles guerreras con un dominio impecable de las artes marciales. Altea era rápida y ágil, moviéndose con destreza para esquivar los ataques de su oponente. La hermana del rey, por su parte, poseía una fuerza sobrenatural al golpear. A pesar de los intentos de Altea por lanzar hechizos debilitantes, la hermana del rey era inmune a la magia. La lucha se prolongó durante horas hasta que ambas guerreras estaban exhaustas. Finalmente, Altea logró sujetar a su enemiga por la espalda y la derribó al suelo. Aunque la hermana del rey intentó resistir, Altea le arrebató la espada y la apuntó a su cuello. «Ya es suficiente», dijo Altea con voz firme. «No tienes que seguir luchando. Abandona tus pretensiones y permite que el reino sea gobernado por alguien más capacitado que tú». La hermana del rey miró a su oponente con rabia en los ojos, pero finalmente asintió con la cabeza. «De acuerdo. Rindo mi espada. Ya no lucharé más». Altea retiró la espada y ayudó a la hermana del rey a ponerse de pie. «Has hecho lo correcto. Ahora podemos vivir en paz». Ambas guerreras se miraron durante unos instantes, sabiendo que habían compartido algo único y especial. En un instante, la hermana del rey se evaporó, y Altea se acercó a Brielle, extendió la mano y la ayudó a levantarse. Brielle no podía creer que Altea le estuviera hablando. «Gracias por mantenerte oculta», dijo Altea. «Pero debes marcharte. Aquí hay peligros que no puedes enfrentar». Brielle asintió, se dio la vuelta y se alejó del lugar a toda prisa. Al llegar a la carretera, continuó corriendo hacia su casa. Quedaba atrás una experiencia única que la mantuvo despierta y agitada durante toda la noche. Al amanecer,
El anciano cazatesoros observaba atentamente a Brielle mientras ella sostenía en sus manos el amuleto. Espacio-tiempo que le había devuelto Altea. Eva, la nieta del anciano, estaba parada a su lado, curiosa por saber más sobre el amuleto. La galería estaba envuelta en un aura de misterio y magia, mientras los rayos del sol filtrados a través de los cristales de las ventanas iluminaban la figura parada frente al amuleto espacio-tiempo, que otorgaba poderes a su portadora. El anciano cazatesoros tomó la palabra con solemnidad. Este amuleto es más antiguo de lo que te puedes imaginar, Brielle. Ha pasado por muchas manos a lo largo de los siglos, y ahora está en tus manos. Pero todavía no tienes el dominio completo de sus poderes. Brielle miró a su alrededor, sintiéndose pequeña y vulnerable en ese mundo de secretos y peligros desconocidos. Eva la